Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su
Vamos a leer el verso número 4 al 12. Yo leo un verso y usted lee el siguiente, despacio, fuerte, tomando en cuenta todos los puntos y las comas, ¿verdad? Que se oye como un coro celestial. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 13, verso 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Me fui con dos, ¿verdad? Pues, por ustedes, para dos, entonces, dos para ustedes ahora. Sigue 7. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo el engaño de toda maldad y del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de estar en los caminos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol hasta el tiempo. El día que y andando alrededor buscaba aquel de todos juntos entonces. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por esta noche tan especial, Señor, por los hermanos y hermanas que tuvieron, Señor, la voluntad de venir a esta casa, Señor, para juntos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado una oportunidad más. Y ahora, Señor, queremos meditar en tu palabra. Queremos, Señor, preparar nuestro oído, preparar nuestro corazón, para que tu palabra pueda caer en esa tierra buena y que pueda producir mucho fruto, Padre amado. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo, todo espíritu contrario que se mueve en los aires, en el nombre de Jesús, y declaramos libertad para que la presencia de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra pueda fluir en nuestros corazones en esta noche. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria sea al Señor. Hablamos la semana pasada, estamos en el libro de los Hechos. Hablamos la semana pasada de cómo Pablo y Bernabé fueron separados por Dios para el ministerio, y de cómo Pablo buscó a los apóstoles para ser instruido, para tener una relación con ellos. Pablo lo busca a ellos y aprende la doctrina, aunque Dios también lo discipuló, porque dice que lo que él sabía no lo había aprendido de hombre, pero más sin embargo él se juntó con los discípulos para tener esa comunión entre ellos y poder aprender quizás algo de lo que había sido Jesús aquí en la tierra. Bueno, Pablo tenía un llamamiento especial de Dios hacia el pueblo gentil. Y vemos nosotros que en el verso 2 del capítulo 13 dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso número 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Verdad? Entonces nosotros estábamos hablando, solo para recordar un poquito, de la importancia de que en las cosas de Dios tenemos que tener un orden. En las cosas de Dios no me llamo yo a mí mismo. Yo no me puedo llamar a mí mismo. Yo tengo que ser llamado por Dios, ¿verdad? Y cuando yo siento ese llamado de Dios, el Espíritu Santo me va a capacitar y yo voy a estar de alguna manera en un ministerio, en una iglesia, con los hermanos, para que puedan orar por mí, como en este caso estaban maestros y profetas,
Pablo y Bernabé estaban con ellos y estos vinieron y oraron por Pablo y Bernabé y los enviaron. Eso es la bendición de un siervo de Dios. El siervo del Señor primeramente tiene que ser discipulado. Uno no puede ser maestro si primero no aprende. Primero tiene que someterse para que alguien más se someta a uno como líder. El que no se somete, nadie se va a someter a él. Eso no agrada a Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Está conmigo? Entonces, viendo de cómo las cosas se estaban moviendo al principio de la iglesia, porque aquí, hermanos, es la explosión del evangelio, hermano. Aquí el pueblo gentil, aquellos que no habían sido escogidos por Dios del principio, ahora se les abre la puerta, porque el Señor vino a su pueblo, a los judíos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esos somos nosotros. Nosotros no éramos pueblo, nosotros no éramos nada, nosotros no estábamos allí, pero como los judíos despreciaron al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Dios abre una puerta para nosotros. ¡Aleluya! Y nosotros ahora podemos ser injertados en el árbol y podemos ser hechos hijos de Dios. Eso es lo precioso, hermano. Verá que nosotros ahora los gentiles tenemos la oportunidad de acercarnos delante del trono de gloria de Dios y poder entrar hasta el lugar santísimo a través de la sangre del sacrificio de Cristo y poder decirle: Abba, Padre. ¡Aleluya! ¡Qué privilegio más grande que tenemos! Amén. Esto era lo que se estaba moviendo. El Espíritu Santo estaba moviéndose de una manera sobrenatural, como siempre se mueve el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había una unidad. Número uno, tiene que haber una unidad en el pueblo de Dios. Cuando un pueblo está unido, mire, hasta los del mundo saben eso, hermano. Los del mundo quizás saben más que nosotros, porque a veces nos peleamos nosotros más que los del mundo. Los del mundo salen a la calle: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Y andan por todos Los Ángeles, hermano. ¿Verdad? Están unidos. Mas sin embargo, a veces el pueblo de Dios está desunido. A veces estamos como que: ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué al otro sí? ¿Y por qué a aquel sí? ¿Y por qué yo no? Yo no le apoyo, yo no ayudo, hay que ver cómo le hacen. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Verdad? Todos como equipo tenemos una meta y es de meter el gol. ¿Verdad? Todos tenemos ese propósito. Usted se la pasa la pelota al hermano, el hermano se la pasa al otro, el otro se la pasa al otro y luego se la pone el que tira bien, ¿verdad? Y metemos el gol. ¿Verdad? El propósito de la iglesia, mis amados hermanos, es de ganar almas para Cristo. Todos somos llamados a ganar almas para Cristo, pero lo vamos a hacer en grupo. En grupo, tenemos que trabajar en grupo. ¿Verdad? No somos solitarios. El llanero solitario, eso es una historia, hermano, pero nosotros no somos llaneros solitarios, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando el pueblo se une, hay poder. Cuando el pueblo está unido, hay poder. El pueblo estaba unido. Esta era la primerita iglesia, hermano. Era una baby. La iglesia estaba empezando a dar sus primeros pasos. Pero estos pasos no eran pasos aguados, hermano. No, estos eran pasos firmes. Que cuando Pablo hablaba la palabra, hermano, milagros sucedían. La gente se convertía y la gente escuchaba las buenas nuevas de salvación y querían oír más, hermano, porque esta palabra que Pablo predicaba no era palabra de él, era palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, alguien va a ser tocado. Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, alguien va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos hablar más palabra de Dios que de nosotros, hermano. Es que a veces hablamos tanto de nosotros, ¿verdad? ¿Ah? ¿No le ha pasado a usted? Empezamos a hablar como que si nosotros fuéramos los que hiciéramos las cosas. No, es que viera yo, hermano, cuando yo me convertí, hermano, yo iba a las calles a predicar, hermano. ¿Y ahora qué? Nada.
Cuando yo me convertí, que quería estar en la iglesia, yo levantaba mis manos, yo lloraba en cada servicio. Y ahora, ni papa. ¿Verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Pasa el tiempo y como que nos acostumbramos. ¿Qué pasó con el primer amor? Con eso que ardía en nuestros corazones. Ese fuego que estaba ardiendo. ¿Por qué se termina eso? Eso pasa como con las parejas muchas veces, ¿verdad? Porque cuando somos novios, oh, qué rico, ¿verdad? Usted le agarra la mano y es como una bisagra ahí que entra y ¡paz! Y cómo la suelta, ¿verdad? Y allá anda. No, hermano, yo cuando era novio de mi esposa, íbamos para Huntington Park. Y ahí andábamos, ayer en Ventillar caminando y cómo la soltaba yo. Y aunque había un poste aquí, nos damos la vuelta, pero no. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando el tiempo pasa? La mujer lo quiere agarrar y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa relación se va deteriorando? ¿Por qué vamos cayendo en un enfriamiento en nuestras vidas? Empezamos ya a ver todos los defectos. Pero se nos olvida de las obras que Dios ha hecho, ¿verdad? Podemos hacer 99 buenas, pero de una, con esa nos crucifican. Es tremendo. ¿Cómo es que como nosotros vamos? Tenemos que volver otra vez, hermano, a estudiar esto que vamos a ver ahora, de cómo la iglesia se movía. Los hermanos oraron por Pablo y por Bernabé para que vayan a predicar. Mire, qué bonito, hermano, cuando Dios llama a alguien y nosotros lo apoyamos, hermano, ¿verdad? Si usted es llamado por Dios, nosotros como iglesia debemos de apoyarlo. Por eso yo creo que las iglesias que envían misioneros en todas partes del mundo y cada mes están enviándole su dinero, son iglesias, hermano, que hay una bendición especial en ellos, porque están soportando a personas que están yendo quizás donde ellos no puedan llegar o quizás no quieran ir, pero de alguna manera están orando por ellos, están mandándole el sostén diario y están ayudándolos para que el evangelio sea predicado en lugares que quizás nunca podemos ir. Entonces nosotros como iglesia tenemos que apoyar a aquel que es llamado de parte de Dios, no al que se llama solo, no al que se llama solo, sino al que Dios llama. Recuerde, al que Dios llama, Dios lo capacita, pero el que es llamado de Dios debe ser una persona sumisa al Señor y a la iglesia. Nadie se puede someter al Señor si no se somete a la iglesia. Esa es mentira. Eso no puede ser jamás. Una persona que dice que se somete a Dios, pero no se somete a la iglesia, eso no existe. Eso no hay. No hay manera. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces yo debo ser sumiso a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo entonces me envíe a mí, me apoye a mí, para hacer la obra que Dios me ha encomendado. Esa es la manera que la iglesia empezó a trabajar. Entonces, ahora en esta tarde vamos a ver algo muy importante. Porque, mi amado hermano, la Biblia dice, el apóstol Pablo mismo dijo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted lo cree eso? Pero cuando dice todo, hay que tener cuidado. Porque está hablando de todo aquello que está de acuerdo con la palabra del Señor, con todo aquello que Dios quiere. Porque cuando dice, a veces decimos nosotros, ¿qué es todo? Pues todo es todo. Entonces todo lo puedo en Cristo. Entonces me puedo emborrachar, porque todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Entonces me puedo ir a Las Vegas y hacer lo que yo quiera, porque todo lo puedo en Cristo. No está hablando, hay que tener cuidado. Mire, cada iglesia tiene su filosofía. Cada iglesia tiene su filosofía. Cada iglesia tiene sus principios. De la manera que la iglesia se mueve, de la manera que la iglesia trabaja. No todas las iglesias son iguales, ¿verdad? Ahora, hay bases fundamentales en el evangelio de Cristo que no se pueden cambiar, que no son negociables. Por ejemplo, la salvación es por gracia. Eso no se puede negociar. Eso no tiene ni un segundito, ni un pelo para negociarlo. Porque entonces nosotros estamos haciendo inválido el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Bases fundamentales, el bautismo. Toda persona cristiana debe de ser bautizado. Eso no es negociable. Eso así es. Esa es palabra de Dios. Ahora,
hay cosas que son negociables. Hay iglesias, por ejemplo, que la gente se tapa la cabeza. Eso no tiene nada que ver con la salvación, eso no tiene nada que ver con nada. Porque a la mujer el cabello le sirve de velo. Pero si alguien se lo quiere tapar, que se lo tape. Que traiga una cobija y se tape todo si quiere. Más ahora que hace frío. Que una mujer se ponga tacones. Eso es negociable. Eso, la Biblia no habla de los tacones. Pero hay iglesias que les prohíben a las mujeres ponerse tacones. O que se pongan chanclas. Son cosas. Miren. Hay iglesias donde usted no puede pasar aquí si usted no tiene una camisa manga larga. ¿Dónde dice eso la Biblia? Son cosas que son negociables. Hay muchas cosas que son negociables, pero hay fundamentos que no se pueden cambiar jamás. Y eso es lo que la iglesia y toda la iglesia de Cristo debe de tener. Un buen fundamento basado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Es importante tener un fundamento. Porque cuando usted tiene un buen fundamento, usted tiene una buena palabra. Usted está fortalecido en la palabra. Usted cuando habla tiene autoridad en la palabra porque su fundamento es bueno. Cuando nosotros estamos en el cimiento que es Cristo y estamos en su palabra y estamos con la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay espíritu contrario que pueda vencernos. Y lo vemos nosotros aquí en la palabra del Señor. Cuando Pablo estaba predicando, vemos nosotros aquí que había este hombre. Vamos a leerlo en el verso número 4 en adelante. Dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Verso 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Bueno, vemos primeramente aquí. Ellos son enviados y empiezan las peleas espirituales. La carrera espiritual no es fácil, porque en nuestra carrera espiritual vamos a encontrarnos con fuerzas contrarias, fuerzas espirituales del mal que se mueven en los aires, demonios que están trabajando para que nosotros los cristianos fallemos al Señor, para que caigamos de la gracia, para que nos descarriemos. Hermano, estos demonios, estos espíritus están trabajando donde quiera que nosotros vamos. Allí el enemigo, a través de los demonios, están trabajando, mi amado hermano. No podemos ignorar esto. Nuestra lucha, recuerde, no es contra el hermano, no es contra la hermana, es contra estos espíritus que están moviéndose en todos lados y poniendo tropiezo. Especialmente a los varones también, o también a las mujeres, ¿verdad? Porque a los varones, ¿qué es lo que el enemigo le pone? Le pone una muchachona y hermosa, ¿verdad? Mire, yo no sé, que el enemigo es bien astuto, por eso, mire, fíjese cómo el enemigo usa a la mujer. Por eso usted no se deje usar por ella, ¿eh? Van a vender un carro, ahí ponen una mujer. Venden una moto, ahí ponen otra mujer. ¿Verdad? Venden una cerveza, ahí ponen a la mujer. Venden un cigarro, ahí ponen a la mujer. Venden, hermano, y a la mujer la usa el enemigo. Y los varones, lo que no está a la vista puesta en el carro ni en la moto, no, que en la mujer. Es tremendo, es tremendo. A las mujeres me imagino también, ¿verdad? Cuando miran a aquellos que tienen así, que no tienen, ¿verdad? Y están bien marcados, ¿verdad? Dice, oh, ¿cómo me mediaría yo en esos brazos? Es peligroso. Por eso, sí, hermano, es que y a veces nosotros los hombres tenemos razón, porque no hacemos ejercicio, hermano, ¿verdad? Es cierto, yo por eso me preocupo. Yo creo que una de las filosofías de la iglesia que deben tener es que tanto como la mujer y el hombre debemos de arreglarnos, hermano. A veces andamos ahí todos ahí desparramados, ¿verdad? Y entonces pues ni modo,
Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces el diablo, hermano, pone estas cosas y muchas más para que los ojos puedan llegar a absorber lo que él está presentando, y eso llega al corazón. Y cuando llega al corazón, hermano, está tremendo. Por eso existe tanta separación, tanto divorcio, tanto pleito. ¿Por qué? Porque el enemigo está poniendo tropiezos, mis amados hermanos. Pero no solamente eso. Vemos ahora un mover espiritual del mal, que hasta milagros se miran, hermano, ¿verdad? Y tanto lugar donde la botánica del indio de África, y cuando usted pasa por ahí hasta siente que aquella fuerza negativa, aquella presencia demoníaca, y usted mira ahí aquel indio feo ahí, ¿verdad? Y hasta lo espanta, ¿no? Y que si uno no anda bien, hermano, mire que puede hasta pegarse un espíritu de temor, de miedo. Pero cuando andamos en el espíritu, nosotros podemos ver cualquier cosa, podemos sentir cualquier cosa que no sea de Dios y que quiera atacarnos, pero nosotros tenemos la autoridad de Dios y poderlo reprender en el nombre de Jesús, y te vas en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Por eso yo a veces me cuestiono. Porque a veces hay personas que están poseídas por demonios, y uno se pone a dialogar con el demonio. Y a veces me preocupa, pero a veces también el demonio da información. Porque cuando uno toma la autoridad, el espíritu se sujeta y el espíritu revela cosas del pasado. Y así es como muchas veces uno puede reprender cosas de hasta la niñez o antes que fuera concebida la persona. Pero cuando yo veo a Jesús, nomás hubo un endemoniado que el Señor le preguntó ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión. Pero sí, en la experiencia de otras personas que cuentan sus testimonios, ellos han podido llegar hasta el punto en el cual necesita ser quitado o arrancado de la vida de la persona a través de lo que un espíritu confiesa. Pero vemos nosotros aquí que este hombre mago, la magia no es de Dios, hermanos. La magia no es de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Con la magia. Este hombre tenía un espíritu diabólico. Y vemos nosotros aquí que este hombre quería hacerle de tropiezo para que la palabra no fluyera. Porque eso es lo que el diablo quiere. Y si nosotros, hermano, le aflojamos poquito, mire, es peligroso que nosotros no salgamos bien de una liberación o de una confrontación con un espíritu. En serio le digo, yo he visto hermanos que han salido todos aruñados porque pudo más la fuerza de la persona, porque una persona endemoniada tiene una fuerza horrible, hermano. Esta última vez que hablamos por una mujer, yo le voy a decir sincero, me asustó. Porque esta mujer, estábamos orando por ella y de repente, hermano, me dio una mirada que me quería deshacer. Y por un instante yo sentí como que esto está fuerte, ¿verdad? Pero en ese momento, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Empezamos a reprender ese espíritu y la mujer quedó libre. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Yo no sé por qué hay cristianos que tienen miedo a esto. Es porque no han entendido que la lucha es contra espíritu del mal. Usted no debe de tenerle miedo a ningún espíritu que ande por ahí rondando. No. La Biblia dice, someteos a Dios y el diablo tiene que huir de vosotros. El problema es que no estamos sometidos a Dios y por eso cuando, ¡ay, está el diablo! Y nos vamos huyendo del diablo. Como me dijo un hermano, oh no, me dijo, a eso yo no le entro, me dijo. ¿Qué? Me dio una tristeza tremenda.
Porque esa es la obra que Dios nos ha mandado hacer a nosotros los hijos de Dios. Nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros no tenemos ningún negocio con él. Dios nos ha levantado para reprender toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es que no hay eso. Ay, es que no puedo, hermano. Ay, es que no aguanté la tentación, hermano. Caí. Y eso estaba en un car wash allá en Ponder. ¿Cómo es el mundo tan pequeño, verdad? Estaba yo ahí sentado y llega una persona y nos dimos y digo, hi, how you doing? Good. Ok, dice, ¿de dónde eres? Oh, yo soy de Guatemala. Oh, yo también. Oh, ¿de dónde eres? Pues de allá de Oriente. Oh, pues yo también de Oriente. Oh, ¿y de qué familia eres? De tal familia. Oh, yo conozco una familia. Oh, y entonces me dice, ¿de qué parte de Guatemala? De Asunción Mita. Oh, yo he ido ahí, yo me he ido a bañar ahí en la piscina, yo conozco a fulano. Y mire, conocí ahí toda la gente. Y entonces me dice, yo soy cristiano. Oh, yo soy pastor también, le digo yo, por la gracia del Señor. ¿Y en qué iglesia se congrega? No, dice, es que estoy caído. Y yo digo, pues levántese, ¿verdad? Si una persona se cae, ¿cómo se va a quedar? ¿A poco usted cuando se cae se queda ahí tirado todo el tiempo? A menos que se haya quebrado por completo, ¿verdad? Pero no puede pasar mucho tiempo porque alguien va a llamar al 911, alguien va a pasar por allí y lo va a levantar, ¿verdad que sí? No se puede quedar ahí todo el tiempo. Pasó una semana tirado ahí en la acera, nadie lo recogió, no vino el 911 y que 2 semanas seguí de rodillas todavía. ¿Y qué pasó? No se va a levantar. No puede ser eso. De alguna manera tenemos que levantarnos. Amén. No podemos quedarnos tirados todo el tiempo. Yo le dije, levántese, hermano, en el nombre de Jesús. Venga a visitarnos a la iglesia. Ay, vamos a ver un día. Me dijo, sí puedo. No. Dice la Biblia que el justo cae 7 veces, pero 7 veces también se levanta. En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Nosotros no podemos quedarnos tirados todo el tiempo. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Pelear esa batalla en el nombre de Jesús. Quizás el diablo te pueda dar un tropezón, pero tú te levantas y siempre la próxima no me vas a tumbar. Amén. Porque mira lo que está pasando aquí. Y había atravesado toda la isla hasta Pafos. Hallaron a cierto mago, falso profeta. ¿Qué es un mago? Un falso profeta. Y era judío, llamado Jesús. Jesús quiere decir hijo de Jesús. El nombre de Jesús en estos tiempos era un tiempo muy común, bastante común. No era un nombre así, como los que ponen ahora los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Sus hijos. Era un nombre bien como ahora ponerle a alguien Juan, Pedro, ¿verdad? Ese es bien común. En este tiempo el nombre de Jesús era un nombre muy, muy común. Pero también quiere decir hijo de luz. Pero mire, no tenía nada de hijo de luz, hermano. Era hijo de las tinieblas. Y vemos nosotros aquí la actitud de Pablo. Mire qué tremendo. Luego dice la palabra del Señor, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, un profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio. Mire, tenía buenas conexiones el hombre. No andaba él ahí con la gente, no, andaba con gente de autoridad, con gente de poder. Era el procónsul de esta isla. Entonces dice, varón prudente. Este procónsul Sergio era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Que gente que está en eminencia, gente que está desarrollando algún cargo público, sea cristiano, que tenga interés por escuchar la palabra de Dios, que pueda desear escuchar un consejo de un cristiano. Mire, por eso, yo no sé si este presidente tendrá consejeros, pero por ejemplo, yo he conocido, he visto la televisión de muchos presidentes que han tenido su grupo de gente cristiana, de pastores, que están con él, orando por él y aconsejándolo, ¿verdad? Aunque quizás no les haga caso, pero tiene gente allí, no hay excusa, ¿no? Cuando a uno le dan un consejo bueno, depende de uno si lo agarra o no, pero el consejo ya se le dio. ¿Verdad? Este hombre quería escuchar palabra de Dios.
Este hombre tenía buenas intenciones. Mira, mi amado hermano, qué bonito es encontrar personas que están abiertas para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Cuando usted le habla a alguien y le empieza a hablar, le dice, ¿sabes qué? Cuéntame más, háblame más. Yo quiero saber más de eso. Eso es bonito, pero cuando hay gente que no quiere nada, es triste, ¿verdad? Este procónsul, él tenía esa curiosidad, esa necesidad de escuchar más de esto que ahora era lo que estaba dando vida, que estaba trayendo salvación, que estaba trayendo milagros. Porque miren lo que acontece entonces. Verso número 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire qué intención tenía. Eso es lo que el diablo quiere hacer, hermano. Cuando uno quiere hacer algo para el Señor, mire, el diablo se va a meter. Cuando uno se propone hacer algo para Dios, mire, usted dice, mañana yo voy a venir a trabajar con los hermanos. Ahí le llaman del trabajo, vente, te necesito y te voy a pagar doble. Entonces, pues, ¿y qué hago? En la iglesia no me van a pagar nada, ¿verdad? Tengo que pagar el carro, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, y aquí me van a dar. Entonces, Dios sabe que mire, es que somos tan bíblicos. Dios sabe que yo tengo necesidad, ¿verdad? Y entonces ya nos vamos, ¿verdad? Dejamos la bendición de Dios, mas no entendemos que cuando nosotros hacemos algo para Dios, la bendición de lo alto va a llegar sobre tu vida. Y aunque no ganes mucho, eso se te va a multiplicar, eso te va a alcanzar y te va a sobrar para aún a bendecir a otro, mi amado hermano. Eso es lo que Dios hace. Pero ¿qué pasa a nosotros? Nos pasa muchas veces. El diablo pone oferta. Miren, el diablo va a usar hasta tu patrón si te dejas, hermano. El diablo el diablo ha usado hasta la mujer y al esposo. El diablo usa a todo el que le da una poquita oportunidad. El diablo lo usa, hermano. Así es. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar orando y velando, ¿verdad? Para que cuando el diablo venga, usted lo ponga bajo sus pies, en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que nosotros podríamos llegar a ese nivel? Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ver entonces que este hombre ponía obstáculos. Lo que quería era apartar del camino de la fe a este varón, ¿verdad? Que nada ni nadie nos aparte a nosotros del camino del Señor. Más ahora en estos últimos tiempos estamos viviendo ya el último tiempo de la gracia. Este tiempo se está terminando. Esta es la última generación y luego va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores a levantarnos para irnos con Él al cielo. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Cómo lo hizo? Él miró. Mire que hay un poder en la mirada, hermano. Yo creo que uno debe de ser de las personas que debe mirar a la cara, a los ojos a otra persona. Porque yo he conocido predicadores que predican a la alfombra. Y el Señor tiene poder. Y anda predicándole a la alfombra. Nunca voltean a ver, ¿verdad? Cuando alguien no toma esta actitud, hay algo escondido por ahí. Hay algo escondido. Cuando una persona tiene presencia de Dios, no importa que la estén mirando 10, 20, 30, 100, 500, 1000 personas, tiene la autoridad de la presencia del Espíritu y esa palabra va a fluir, no matter what, y va a llegar en el nombre de Jesús. El enemigo no te va a asustar. Cuando estás en las manos de Dios, el enemigo no te va a humillar, porque con la mirada a veces nosotros humillamos a otras personas, ¿no es cierto? Ya. Yo tenía un perro, lo quería mucho, ya. Yo lo miraba a él en los ojos y se me quedaba mirando un ratito, pero ratito ya no aguantaba él y ya se volteaba. Nosotros tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios, mi amado. Pablo, yo creo que estaban algo cerca y lo miró a los ojos. Y con esa mirada, como que eran los ojos de Dios, como llama de fuego, me imagino yo.
como los ojos de Dios, ¿verdad? Con ese poder, esa autoridad que tenía en su mirada. Mire lo que pasa. Verso número 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Escuche bien. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Oiga usted. Ay, hermano, pero usted es bien pesado para hablar. Mire que decirle: oh, hijo de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo se quedaría aquel paralizado? ¿Ah? Cuando le dijo todo eso, ¿verdad? Porque el demonio, cuando uno tiene la autoridad, él se asusta, hermano. Él también se paraliza, ¿verdad? Entonces mire lo que sigue diciendo: enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Otra vez. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba vestido de toda la justicia de Dios. Pablo tenía toda la presencia de Dios en él, todo lo bueno. Este hombre tenía todo lo malo. Las cosas del bien y del mal son como el aceite, no se pueden mezclar. Por eso dice la palabra que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Si usted dice que es cristiano, tenemos que andar como cristianos, donde quiera que vaya. Tenemos que hablar como cristianos. Tenemos que caminar como cristianos. Tenemos que vivir como cristianos. De otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Cuántos están conmigo? Ahora dice la palabra y termino aquí. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Esa es la autoridad de Dios. Eso es lo que Dios hacía a través de sus siervos, que cuando ponían las manos sobre los enfermos eran sanados. Aleluya. Que el cojo era saltado, hermano. Que el enfermo quedaba sanado. Que el endemoniado quedaba libre. Lo que el Señor hizo, Él dijo: mayores cosas ustedes van a hacer. Pero ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Por qué no tenemos ni siquiera el valor de orar por alguien? No tenemos el valor de orar por un endemoniado. ¿Por qué? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es la unción del santo que tenemos? ¿Es que no tenemos nada? ¿Es que estamos viviendo una vida vacía espiritual? ¿O es que nos hemos enfriado? Yo no sé. Pero una de las cosas que yo le pido a Dios, que me mantenga siempre firme en su camino, y que a pesar de todo lo que me venga, yo voy a proclamar que Él es el Rey, que Él es mi Salvador, que Él es todo en mi vida. En el nombre de Jesús. Que no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Estoy a punto de morir y no le tengo miedo a la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo alabado sea el nombre del Señor. Sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor. Y hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que ir hacia adelante en el nombre de Jesús. No podemos titubear. Tenemos que pelear esa batalla en el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Termino aquí. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? ¿Cuándo es que la gente va a creer en el Cristo que nosotros predicamos? ¿Cuándo es que la gente va a creer que tenemos un
testimonio de que somos siervos de Dios, apartados del mal, llenos de la presencia del Espíritu Santo, entonces alguien nos va a mirar. Porque cuando te ven a hacer algo malo, ¿qué pasa? Ya ni se quieren juntar contigo, porque estás haciendo algo malo. Pero cuando haces cosas buenas, entonces alguien va a querer ser como tú. Alguien va a preguntarte qué es lo que tienes, a qué escuela fuiste, cómo es que tú no eres malcriado, cómo es que tú no eres ladrón, cómo es que tú no eres adúltero, cómo es que tú no eres fornicario, cómo es que tú hasta hablas diferente. ¿Cómo? La respuesta es sencilla y usted la sabe. Es por Él, es por Cristo Jesús, es por Él, es por Él, es por Él. Alabamos el nombre del Señor, es por Él. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Póngase de pie.